Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Antes de darle la palabra al primero de nuestros invitados, que por lo demás es el médico y psicoanalista Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, quiero insistir en la noticia que hemos dado en titulares, que a las 8 de la noche, inmediatamente después de este programa, prestará juramento como canciller de la República el embajador Óscar Magurtua. De manera que 3 días después de la renuncia presentada por Héctor Béjar, tendremos a las 8 de la noche un nuevo canciller que es un hombre experimentado, puesto que es un embajador retirado del servicio diplomático peruano, que se ha desempeñado en varios países, incluso algunos vecinos como Ecuador y Bolivia, como representante de nuestro país, y que ha sido ya canciller de la República entre el año 5 y el año 6, es decir, durante la etapa final de la presidencia de Alejandro Toledo. A las 8 de la noche estaremos difundiendo acá en RPP la juramentación en Palacio de Gobierno de Óscar Magurtua, repito, como canciller de nuestro país. Ahora sí, damos la más cordial bienvenida a RPP a Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Muy buenas noches, doctor Hernández. Muy buenas noches, señor Carvalho. Muchas gracias por esta invitación. Usted tiene una larga experiencia promoviendo el diálogo, lo ha hecho desde su pasado como dirigente universitario y ha entrenado su capacidad de escucha con su oficio, que es el de psicoanalista, médico psicoanalista, es decir, escuchar a personas que tienen malestares y que usted intenta comprender qué es lo que no comprenden sobre sí mismos, a partir de la premisa de que los seres humanos pueden mejorar. Díganos, en primer lugar, si este mismo esquema de su profesión se aplica a la responsabilidad que usted está ejerciendo como promotor de consensos, que es la tarea que ha asumido usted en el Acuerdo Nacional. Buenas noches. Mire, yo creo que me sería imposible evitar esta formación o deformación profesional. Sí, lo que intentamos hacer en el análisis es, uno, promover un ámbito que permita que las personas digan aquello que a veces ni siquiera a sí mismos se atreven a decirse. Y la segunda cosa que tratamos de hacer es continuar escuchando. Y nos damos cuenta en nuestra formación lo difícil que es escuchar. Y es difícil escuchar porque cualquier posición distinta a la mía me cuestiona. Por lo tanto, me es más fácil desecharla de primera intención o tratar de adecuarla a mi marco mental, que resulta muchas veces un marco estrecho o deformante. Mire, en el Acuerdo Nacional se ha logrado un ámbito que permite, uno, hablar libremente y escucharnos con atención. He visto que algunas personas dicen que hacer esto al margen de la prensa, y estoy hablando esencialmente de las deliberaciones, no de los consensos producidos que son inmediatamente puestos al escrutinio público, a la vigilancia pública. No, para podernos escuchar necesitamos sentir que estamos en un cierto ámbito de intimidad, podríamos decir, una intimidad que exige de cada quien el respeto por el otro y el respeto por sí mismo. Ahora le digo una cosa a Fernando.
hay periodistas que, estando abiertos al público, logran crear un ámbito que podríamos llamar íntimo, privado, respetuoso, que permite a veces que se digan cosas más difíciles de decir que cuando a uno lo bombardean de preguntas o lo arrinconan a esta especie de prueba objetiva que cuando yo era muchacho se comenzaron a utilizar, marque sí o no. Y entonces en el mundo de la vida las cosas no son sí o no. A veces las cosas son sí pero no. Sí, pues. O no pero sí. En todo caso, nos ha explicado su filosofía de la acción a la cabeza del Acuerdo Nacional. Desde el punto de vista de los hechos que debemos saber, es que fue una reunión aparentemente muy exitosa en la medida de que todos los invitados estuvieron presentes. Y eso vale para partidos políticos nuevos que han hecho su ingreso al Parlamento hace pocas semanas y que por eso no habían participado todavía en ninguna de las 130 sesiones que ya habían habido desde hace casi 20 años cuando se creó el Acuerdo Nacional. Partidos políticos, por una parte. Por otra parte, gremios, sindicatos, universidades, confesiones religiosas y otras altas autoridades del Estado, como la presidenta del Congreso de la República, el defensor del pueblo y otras instituciones. Es decir, usted ha logrado convocar a todos. Y esto en un momento en donde, como usted dice, no nos estamos escuchando porque es más fácil insultarnos y decirnos descalificadoramente comunista, fujimorista, fascista, caviar, esto, lo otro, en vez de escuchar y de ver cómo podemos conseguir el documento que usted ha propuesto hoy, Consensos por el Perú. Bueno, en primer lugar, mire, esto ha sido un logro no de la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional, sino del Acuerdo Nacional y en particular del segmento de la sociedad civil del Acuerdo Nacional. Digo, porque a partir de esta parte del acuerdo hubo el impulso primero para este compromiso por defensa de la vida y por el hambre cero, que surgió en el primerísimo momento en que estábamos absolutamente sacudidos por la pandemia. E inmediatamente una suerte de propuesta por la reactivación económica. Ahí jugaron un papel extraordinario las iglesias. Y que lo diga yo, y permíteme una confesión personal, que no soy un ejemplo de creyente, creo que le da mucho más valor a este reconocimiento de las iglesias. En segundo lugar, la recepción de los partidos políticos, o podría decir con una pequeña corrección, de aquellos miembros de los diversos partidos políticos que han apostado por el acuerdo. Porque la política, por supuesto que es disenso, por supuesto que es lucha por el poder, por supuesto que es conflicto, pero en un conflicto hay grados y grados. Hay conflictos que son conflictos carniceros, podríamos decir, y hay conflictos que apuntan a una creatividad que puede surgir de la fricción, una fricción que no sea tan brutal que erosione las posiciones, pero sí que permita un cierto grado de calor. Entonces, yo sí creo que de esa manera, por ejemplo, hemos podido conseguir todo esto, por ejemplo, los consensos por la salud,
Y le cuento que los consensos por la salud, que se podrían resumir drásticamente en la necesidad de la construcción de un sistema unificado de salud que asegure el pleno derecho a la salud y a la seguridad social, un acceso universal a la salud. Y en ese grupo participaron no solo el Ministerio de Salud, Salud, Sanidad Policial, Sanidad Naval, Sanidad Aeronáutica, Sanidad Militar, las clínicas privadas, los foros por la salud, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, incluso las propuestas desde los centros poblados más pequeños del Perú, que pusieron el énfasis en la necesidad de un acercamiento a la salud que tome en cuenta nuestra diversidad cultural. Acabo de leer el libro del gran psiquiatra don Hermilio Valdizán, que traduce los nombres de la patología mental en quechua al castellano, pero no la mera traducción de nombres, la descripción de los síntomas para poder entender esa patología que es, por decirlo, cifra, resumen, núcleo, caricatura de nuestro ser. De acuerdo. Por otra parte, este esfuerzo que usted atribuye sobre todo a la sociedad civil representada en el Acuerdo Nacional, se haya respaldado por muchos especialistas y tengo entendido que también, sobre todo en este caso de ese documento sobre consensos por el Perú, por agencias de las Naciones Unidas. Explíquenos cuál es el rol que estas agencias han jugado, por favor. Por supuesto, mire, lo primero es que las políticas de Estado del Acuerdo Nacional concordaron en un primer momento con los objetivos de desarrollo del milenio y luego con los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos encontrado de parte de las agencias de las Naciones Unidas la más grande receptividad a nuestros planteamientos y el más grande apoyo. Les cuento, por ejemplo, algo. Las Naciones Unidas nos permitió tener un diálogo muy profundo con Facundo Manes. ¿Quién es Facundo Manes? Facundo Manes es uno de los grandes neurocientíficos del mundo. Y Facundo Manes ha estudiado los impactos de la pobreza en la psique y en los modos de vivir la vida. Estamos acostumbrados a pensar que la pobreza es pobreza monetaria y nos olvidamos que la pobreza, y permítame, por esta intimidad que usted es capaz de crear, le hablo al amigo filósofo, es una manera de ser en el mundo, una manera de ser que reproduce la pobreza, un estrechamiento de las miras poco menos que de hora en hora o de día en día, porque si no sé si voy a comer mañana, ¿cómo voy a poder tener un horizonte vital que me permita proyectarme, por ejemplo? ¿O cómo puede el hombre o la mujer o el niño o la niña sumido en la pobreza, y uso la expresión sumido porque es estar sumido en la pobreza, puede no sentir dolor o, por el contrario, anestesiarse al dolor, resignarse a no ser reconocido, resignarse a ser no solo no reconocido, ni siquiera conocido? Es decir, ser una especie de entidad transparente.
Entonces logramos, gracias a Naciones Unidas, tener una reunión importantísima. La otra cosa, otras entidades de Naciones Unidas nos han alertado contra un fenómeno terrible, el incremento de la pobreza urbana. Estamos acostumbrados a pensar en la pobreza rural, que es ciertamente un problema terrible, y ahora tenemos el friaje que se avecina, que es una de las dimensiones más crueles de la pobreza rural. Pero ¿y la pobreza urbana, que con la pandemia ha crecido a niveles altísimos? O por ejemplo, cuando desde la sociedad psicoanalítica nos plantearon que la olla común es una extraordinaria metáfora de reunirnos para nutrirnos. ¿Y cómo poder impulsar todo esto? O en términos, por ejemplo, del crecimiento económico, hemos tenido la visita de grandes economistas, hemos tenido también en ese grupo la presencia de Julio Velarde, de economistas de izquierda y de derecha, que han logrado conjugar una serie de cosas, la necesidad de una política sostenible. Hemos ido perdiendo el audio, doctor Hernández, pero lo hemos comprendido. No solamente lo hemos comprendido, sino nos ha emocionado lo que usted dice, porque une al rigor del conocimiento una emoción que es solidaridad con nuestro pueblo. Y el enfoque que usted ha hecho de la pobreza, influido por este gran neurocientífico Facundo Manes, al que he hecho referencia, enriquece nuestra mirada. De manera que nos alegra mucho que ese ha sido el marco mental y conceptual en el que se ha realizado por la vez número 131 una reunión del Acuerdo Nacional, y por lo que nos dice, hemos dado como un paso, como un embrión que puede dar vida a un clima diferente en las relaciones entre las fuerzas y las instituciones de nuestro país. Espero que así sea. Doctor Hernández, en todo caso, gracias por sus explicaciones y felicitaciones por el trabajo hecho, que lo imaginamos arduo, para hacer posible la reunión que hubo hoy del Acuerdo Nacional. Gracias, que es la culminación de una importantísima serie de reuniones, porque cada uno de estos consensos ha tomado meses, y lo que hemos hecho ahora es presentarlo ante el Foro Pleno del Acuerdo Nacional. Y otra cosa, nos hemos escuchado, y una cosa no menor, hemos tenido a la presidenta del Congreso de la República, la señora Mari Carmen Alba, y al señor presidente del Ejecutivo, don Pedro Castillo Terrones, lado a lado, compartiendo no solo una mesa, sino escuchándose mutuamente y escuchando todo lo que han planteado los participantes de este evento, presenciales y virtuales. Muchas gracias por sus palabras, por su presencia en RPP y por el entusiasmo con el que nos permite ir a un fin de semana que esperamos sea fecundo y de reflexión y de armonía para todos los peruanos que estamos cansados de conflictos inútiles que nos impiden pensar en soluciones reales a los problemas. Muchas gracias, doctor Max Hernández. Muchísimas gracias, Fernando. Que recuerdo que usted ha hablado en su calidad de secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, espacio de diálogo que hoy llevó a cabo su sesión número 131 en el Palacio de Gobierno. Vamos a hacer una pausa y regresamos, esta vez para hablar sobre el Parlamento con un especialista y, cuidado, un especialista de datos, Martín Hidalgo.